Shalom y bienvenidos. Este servicio es en español. Si hablas español, escribe Shalom en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Aquí tenemos algunos comentarios. Beles Letters dice Shalom. Smart Culture Shalom. Salomé Jaramillo dijo hola. Shalom, bienvenida Salomé. Acá Idris dice hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Idris. Bienvenido al en vivo. También NX1123 dice bien hecho amigo, muchas gracias, Shalom. También NX dice dame un beso, te mando un abrazo. Y Idris dice te seguí, ok, muchísimas gracias. Bienvenidos todos al en vivo. Hoy es el primero después de 2 días que no tuvimos porque yo tuve unos problemitas de salud, pero ya estoy mejor. Y pues bienvenidos a todos. Todos los domingos en este horario a las 9 de la mañana tenemos en vivo en español. Pasemos entonces a las primeras bendiciones. La bendición de apertura. Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim v'chirsheita lanu lehitkanescha hayom la'avodotcha. Amén. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Ahora pasemos entonces a la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada. Número 6, que El Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por El Elyon. Antes de pasar a el rezo de Shaharit, veo que hay más comentarios. Ana dice saludos, saludos Ana, Shalom, bienvenida. También acá Elismar SME dice Shalom, Shalom. Ok, de Venezuela, un saludo hasta Venezuela, un abrazo. Y Maximiliano Patricio dice hola, consulta. ¿De quién viene si autoridad de Baal o Baphomet? No te entiendo tu pregunta. Baal era un dios cananeo. Baal significa el Señor. De hecho es más como un título, pero era el nombre de un dios. Y Baphomet creo que es como un símbolo satánico, ¿no? De la cabra o algo así. Ok, pues entonces pasemos a el primer salmo de este servicio de el día de hoy. Este salmo será el capítulo 41.
aquí algunos comentarios más de Maximiliano. Dice Maximiliano Patricio, si los antiguos líderes del pueblo hebreo se basaron en esos Elohim, ¿ok? Dice, ¿o no puedes hablar de esos temas en público? Sí, claro que sí. Solamente que no me gusta interrumpir los salmos, pero mira, los antiguos israelitas eran cananeos. Dice, mi espíritu saluda a tu espíritu, hermano. Muchas gracias, Maximiliano. Los antiguos israelitas eran cananeos. La religión de los antiguos israelitas era cananea. Existía un grupo de dioses o de Elohim, que eran los que gobernaban todos los pueblos de Canaán. Entre ellos estaba Baal, estaba Yahvé, que era el dios de las tribus israelitas, estaba el Elión, que era el dios supremo, y había otros, Asherah y otros, que no recuerdo ahorita, Kemosh. Entonces, estos Elohim eran los que gobernaban ahí. Cada uno tenía como un pueblo o una región encargada. Elohim, aunque nosotros lo traducimos Dios, la palabra Dios viene de Zeus, del griego, o de Theos, que es Dios en griego. Y para nosotros Dios es un ser espiritual, para la mayoría de la gente es único, es decir, no tiene ningún rival, ni nadie que se le compare, ni nada. Y no están tan equivocados si se refieren al Creador, pero los Elohim no eran en sí dioses, los Elohim eran gobernadores. Gobernadores espirituales, pero al final gobernadores. Y Yahvé era uno de estos, y Baal era otro, y así todos los que te mencioné. De modo que en la edad del bronce, que es cuando aparecen más o menos los israelitas, los más antiguos, la época de los jueces, todo eso, las religiones son politeístas en esa localidad, en todo el mundo de hecho, y los israelitas se caracterizan por ser enoteístas o monolátricos. La monolatría, que es la fe, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy, es que aceptamos la existencia de muchos dioses, pero solamente adoramos a uno. En el caso de los israelitas estaban obligados por convenio, por ley, a seguir las órdenes y las enseñanzas de Yahvé. Ese era el Elohim de Israel. En el caso de nosotros los ebionitas, nosotros seguimos al Dios Supremo, que es el Creador, que es el Elión. Es decir, aunque estamos bajo el pacto de los antiguos israelitas, bajo la Torá, nosotros no adoramos a Yahvé, le tenemos respeto, le tenemos mucho cariño, pero el Dios del antiguo Israel era solamente para el antiguo Israel y nosotros estamos adorando a El Elión. Espero que más o menos haya quedado contestada tu pregunta, porque es un tema bastante amplio. Celos Laureles dice, ¿tocas algún instrumento? Sí, aunque no por nota, pero de manera amateur toco el piano y la guitarra. Carmen Montilla 942 dice que tengas un maravilloso día, muchísimas gracias. Y Maximiliano Patricio dice, sí, perfecto, gracias. Pues bueno, me da mucho gusto poder contestar sus dudas y sus comentarios. Bienvenidos a todos, todavía estamos comenzando el en vivo. Vamos a pasar al primer rezo de este servicio de hoy, que es la lectura de la Haftará. Y el primer rezo es el rezo de Shaharet. Te agradezco, León nuestro Dios, porque en tu inmensa misericordia me has hecho despertar un día más. Dios mío, el alma que tú me diste es pura. Tú la creaste y tú la insuflaste en mí y algún día la tomarás de vuelta, pero me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que mi alma esté dentro de mí, reconoceré yo ante ti que tú eres el creador y amo de todas las cosas. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque en el futuro devolverás la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la vida a los muertos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque curas a los enfermos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque liberas a los cautivos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos da ropa para no estar desnudos y un techo para vivir. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque guías los pasos de los humanos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has elegido como tus siervos, miembros del pacto con el antiguo Israel. Ayúdanos, Elión nuestro Dios, a cumplir con las mitzvot de tu Torá. No nos dejes caer en el error. Ayúdanos a soportar las dificultades de la vida. No permitas que caigamos en desgracia, indigencia o desprestigio. Aléjanos de nuestras malas inclinaciones y ayúdanos a inclinarnos siempre por lo justo y lo correcto. Que seamos gratos siempre a tus ojos para que nos salves. No nos permitas ser soberbios. Líbranos de los amigos traicioneros,
de los malos vecinos, los compañeros de trabajo malvados y cualquier infortunio que nos puedan causar. No permitas que tengamos una lengua que hable contra otros, ni permitas que hablen mal de nosotros. Líbranos de las calumnias. No permitas que nos suceda un accidente grave, que muramos repentinamente o que enfermemos de gravedad. Bendícenos, Señor nuestro Dios, para que seamos conocedores de tu Torá y la podamos cumplir. Sean nuestros descendientes y los descendientes de sus descendientes, siervos tuyos y miembros del pacto también. Haz que nuestros rezos y oraciones sean agradables ante ti como ofrendas. Bendícenos tanto, Dios nuestro Dios, que tengamos suficiente para ayudar a otros. No permitas que seamos abusadores o que acusemos injustamente a nadie. Ayúdanos a llevarnos bien tanto con nuestros hermanos como con quienes no te sirven. Seamos nosotros un testimonio de tu grandeza y bondad a todas las naciones. Guíanos para ser buenos hijos con nuestros padres y buenos padres para con nuestros hijos. Ayúdanos a actuar con amor para con todas las personas sin excepción. Ayúdanos a ser hospitalarios, caritativos, apoyo para los enfermos, los necesitados, los discapacitados, las personas en situación de pobreza y todo aquel que necesite ayuda, sea que la pida o no. No permitas que hagamos distinción entre mujeres y hombres, entre nuestra familia y los extraños, entre quienes te adoran y quienes no, entre quienes pertenecen a nuestra etnia y quienes son extranjeros. Ten misericordia de nosotros y olvida nuestros errores, perdona nuestros defectos y ayúdanos a mejorar. No permitas que sigamos yendo por el mal camino. Gracias por todo lo que nos das, por el alimento que nunca nos falta, por la salud, por nuestra familia, por la oportunidad de conocerte y servirte. Que Dios es como tú, Elio nuestro Dios, el justo, el misericordioso, el amoroso creador de todo. Mis alabanzas son siempre para ti. Tú eres santo y tu nombre es santo. Ayúdanos a santificar nuestra vida delante de ti. Danos sabiduría para tomar buenas decisiones. Bendice la obra de nuestras manos, para que nuestro trabajo nos dé lo necesario para vivir. Ayúdanos a prosperar y vivir en paz y felicidad con nuestra familia. Que nuestros años sobre la tierra sean como las largas vidas de los patriarcas. Llena el mundo entero con tu bondad. Ayuda a toda la humanidad a conocerte y servirte. Alabado seas, Elio nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres tú, Elio nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos entonces a la primera lectura del día de hoy. Hoy toca la lectura de la Haftará. Esta será Haftará Yeshayahu, capítulo 37, versículos del 1 al 38. Cuando el rey Hizkiyahu oyó esto, desgarró sus vestiduras y se vistió de luto y entró en la casa de Yahvé. Luego envió a Eliakim, el administrador del palacio, a Shebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de luto, a donde estaba el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz. Le dijeron: así ha dicho Hizkiyahu, este día es un día de angustia, de represión y de vergüenza, porque los bebés están a punto de nacer, pero no hay fuerza para dar a luz. Quizás Yahvé, tu Elohim, habrá escuchado las palabras de Rabshakeh, el cual ha sido enviado a tu amo, de su amo, el rey de Ashur, para blasfemar al Elohim de Israel, y le hará juicio a causa de las palabras que Yahvé, tu Elohim, ha escuchado, si tú ofreces una oración por el remanente que aún queda. Cuando los ministros del rey Hizkiyahu fueron a Yeshayahu, Yeshayahu les dijo: díganle a su amo lo siguiente: así ha dicho Yahvé, no temas por las palabras de blasfemia contra mí que has oído de los ministros del rey de Ashur. Yo lo engañaré, él oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Rabshakeh, entre tanto, oyó que el rey había partido de Laquish y regresó y halló el rey de Ashur atacando a Libná. Pero el rey de Ashur se enteró de que Tirhakah, rey de Cush, había salido para combatir contra él, y cuando lo oyó, envió mensajeros a Hizkiyahu diciendo: díganle esto a Hizkiyahu, rey de Yahudá, que no te engañe tu Elohim, en quien confías, al decirte que Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Ashur. Tú mismo has oído lo que los reyes de Ashur han hecho a todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y cómo vas a escapar tú? ¿Acaso las deidades de las naciones que mis predecesores destruyeron, Gozán, Harán, Reshef y los hijos de Edén, que estaban en Telazar, pudieron salvarlas? ¿Dónde están el rey de Hamad y el rey de Arpad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Hená y de Iwa?
Yishkiahu recibió la carta de los mensajeros y la leyó. Luego Yishkiahu subió a la casa de Yahvé y la extendió delante de Yahvé. Y Yishkiahu oró a Yahvé diciendo: Oh Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel, entronizado sobre los querubim, solo tú, el Ha-Elohim de todos los reinos, tú has hecho los cielos y la tierra. Oh Yahvé, inclina tu oído y escucha. Abre, oh Yahvé, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras de Sanjerib, que ha mandado decir para blasfemar contra el Elohim de Israel. Es verdad, oh Yahvé, que los reyes de Ashur han aniquilado a todas las naciones y sus tierras, y que han entregado al fuego a sus deidades y las han destruido, porque esos no eran Elohim, sino obra de las manos del hombre, de madera y de piedra. Pero ahora, oh Yahvé, Elohim nuestro, líbranos de sus manos y de todos los reinos, que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, Yahvé, eres nuestro Elohim. Entonces Yeshayahu, hijo de Amoz, mandó este mensaje a Yishkiahu. Así dijo Yahvé, el Elohim de Israel: ¿A quién has orado, acerca de Sanjerib, el rey de Ashur? Esta es la palabra de Yahvé, que Yahvé ha hablado acerca de él. La hermosa Virgen Sión te desprecia, se burla de ti, menea la cabeza a tus espaldas, la hermosa Jerusalén. ¿A quién has blasfemado e insultado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado la voz con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos has blasfemado a Yahvé, porque has dicho: gracias a mi vasta flota de carros, yo escalé las más altas de las montañas, hasta las regiones más remotas del Lebanón, y corté sus ramas, altos cedros y sus cipreses más selectos, y llegué hasta su cumbre, al bosque más denso. Yo cavé y bebí aguas con las plantas de mis pies, hice secar todas las corrientes de Mitzraim, de Egipto. ¿Acaso no lo has oído? Hace muy poco que lo determiné, desde los días de la antigüedad lo dispuse, y ahora lo he cumplido, y ha sucedido para dejar las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes están indefensos, aterrorizados y avergonzados. Eran solo hierba del campo y pasto verde, hierba de los terrados que se quema ante el viento del este. Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu tumulto ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus quijadas, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Y esta será la señal para ti: este año comerán ustedes lo que brota por sí solo, y en el segundo año lo que crezca de aquello, y en el tercer año siembren y cosechen, planten viñas y coman de su fruto. Y los sobrevivientes de la casa de Yehudá que hayan escapado renovarán su tronco por debajo y producirán fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión los sobrevivientes. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Por tanto, así ha dicho Yahvé acerca del rey de Ashur: no entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, ni vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara Yahvé. Yo protegeré y salvaré esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi servidor David. Así que Sanjerib, rey de Ashur, levantó campamento y se retiró y permaneció en Ninvé. Mientras adoraba en el templo de su deidad Nisroch, sus hijos Adramelech y Saretzer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y su hijo Esar-Hadón le sucedió como rey. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Hasta aquí esta lectura de la Haftará del libro de Isaías capítulo 37. Tenemos aquí un comentario. Dice: ¿quién es Yeshayahu? Es el profeta Isaías. En español, así se traduce su nombre. Morenaza Isa dice: hola, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos al en vivo en español. Todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos en vivo en español. Pasemos ahora a Derashá, Isaías 37 del 1 al 38. Es la explicación
de la porción que acabamos de leer. Hoy nos reunimos para entrar en un momento decisivo de la historia de Israel, un momento donde el temor humano se encuentra cara a cara con la fidelidad del Santo, bendito sea. El relato de Isaías 37 no es solo historia antigua, es un espejo del alma, una enseñanza viva para todo aquel que en medio de la angustia decide sí confiar en la voz del Eterno o rendirse ante el ruido de las amenazas. El rey Ezequías o Yeshkiyahu escucha palabras de arrogancia y blasfemia por parte de Sanjarif o Senaquerib, rey de Asiria. No son simples amenazas militares, son ataques directos contra la confianza que tenían los Yahudim, los judaítas, en el Dios de Israel. Y aquí comienza la primera lección. Cuando el hombre escucha voces que desacreditan su fe, su reacción define su destino. El texto dice: y aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de saco y entró en la casa de Yahvé. Este acto no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza espiritual. Rasgarse las vestiduras no es desesperación, es reconocimiento de la realidad. No tengo el control, pero Dios sí. Además de que era una costumbre de luto muy común en el Medio Oriente. Aquí hay una enseñanza alágica práctica. En tiempos de angustia, el primer movimiento del justo no es planear una estrategia humana, sino la tefilá, la oración al Creador. Así como está escrito: y me invocarán y yo responderé, dice Salmos 91:15. Esto establece un hekeish claro. Si Ezequías, siendo rey, se humilló antes de actuar, ¿cuánto más nosotros en nuestras luchas diarias? En nuestras luchas económicas, familiares, espirituales, debemos acudir primero ante el Creador antes de reaccionar impulsivamente. Ezequías envía mensajeros al profeta Isaías o Yeshayahu, diciendo: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este. Reconoce correctamente la naturaleza del problema. No solo es un problema político, es un problema espiritual. Esta claridad es fundamental en la vida moderna. Muchas crisis que enfrentamos parecen materiales, pero a veces la raíz es espiritual. Falta de fe, falta de dirección o de identidad. Ben Sirá enseña: en el día de la prosperidad no te olvides del mal, y en el día del mal no te olvides de la prosperidad. Ben Sirá 11:25. Es decir, cuando nos va bien, no debemos de olvidarnos que hubo momentos en el que nos fue mal y que Dios nos ayudó. Cuando nos va mal, no debemos olvidar que hubo momentos en el que nos fue bien porque Dios nos ayudó. Bernardina Margarita dice: hola Bernardina, shalom, bienvenida al en vivo. Acá Alejandra García: ¿cuál es tu deporte preferido? El hockey sobre hielo. De hecho, ahorita están en finales. Muchas gracias por tu pregunta, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al en vivo. Es decir, discernimiento constante. El profeta responde con una palabra que atraviesa generaciones: no temas por las palabras que has escuchado. Noten esto profundamente. El miedo entra por los oídos. La batalla espiritual muchas veces no está en lo que sucede, está en lo que escuchamos y aceptamos como verdades. En términos psicológicos, esto es clave. La mente humana internaliza las narrativas. Si creemos las voces del enemigo, sean voces de duda, de ansiedad, de presión social, comenzamos a vivir como derrotados aún antes de la batalla. Y las batallas se ganan antes de ir al campo de batalla, aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. La respuesta divina no es inmediata en términos visibles, pero sí absoluta en términos de autoridad. Y aquí entra una enseñanza de la sabiduría de Salomón. El que confía en Adonai no será avergonzado, dice Sabiduría 3:9. La confianza no elimina el proceso, pero garantiza un resultado final. Luego vemos un momento extraordinario. Ezequías recibe la carta amenazante de Senaquerib o Sanjerib y hace algo profundamente espiritual y práctico a la vez. Extendió la carta delante de Yahvé. Esto es una imagen poderosa. Él no solo ora en abstracto, es decir, en su mente, representa o presenta el problema concreto ante Dios. Esto nos enseña una alajá espiritual aplicable hoy. No ores de forma vaga.
Lleva tus problemas específicos delante del Creador. Escríbelos, exprésalos, preséntalos. La fe no es evasión. Tener fe en Dios no es evadir la realidad o vivir en la imaginación. Es confrontación con dependencia divina. Ezequías ora: oh Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios de todos los reinos. Aquí afirma una soberanía absoluta del Elohim de Israel. Este reconocimiento es esencial para la estabilidad emocional y espiritual. Cuando el hombre cree que el mundo está gobernado por fuerzas caóticas, vive en ansiedad. Pero cuando reconoce que está bajo la autoridad divina, incluso el caos se convierte en un instrumento. La respuesta divina a través de Isaías es contundente. El Altísimo no solo responde, se burla del orgullo de Sennacherib. La Virgen hija de Sión te menosprecia, le manda contestar a Sennacherib. Esto revela una inversión total. Lo que parecía poderoso en la carta de Sennacherib es reducido a nada ante Dios. Esto se conecta con lo que está escrito en Proverbios. Antes del quebrantamiento está la soberbia, dice Proverbios 16-18. Y también con el patrón histórico. Egipto, Babilonia, Asiria, todos caen cuando desafían al Altísimo. Desde una perspectiva arqueológica e histórica sabemos que el imperio asirio era una de las fuerzas más temidas del mundo antiguo. Sus campañas eran brutales, su propaganda era poderosa. Además de que cuando capturaban esclavos, los torturaban, les amputaban la nariz, les amputaban las orejas. Eran grandes cazadores, iban a África, cazaban leones vivos y los soltaban en lugares cerrados para que los mataran sus soldados con flechas, más o menos parecido a las corridas de toros. Sin embargo, el texto nos muestra algo fascinante. El poder humano, por más impresionante que parezca, tiene límites absolutos frente a la voluntad divina. Esto refuerza la fe histórica de Israel. No sobrevivimos por fuerza militar, sino por una intervención divina. Y llega el clímax. Salió el ángel de Yahvé e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, sin batalla y sin espada humana. Aquí el mensaje es claro: hay guerras que no nos corresponde pelear. En la vida moderna esto es crucial. No toda confrontación requiere respuesta directa. Algunas requieren silencio, oración y confianza. Como dice Éxodo 14:14, Adonai peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Desde un punto de vista espiritual profundo, esto también refleja una batalla interior. El ejército asirio puede representar pensamientos destructivos, miedos, culpas, presiones externas, y el ángel de Adonai representa la intervención divina que restaura la paz interior cuando el alma se rinde ante el Creador. El final del relato muestra la caída de Sennacherib, asesinado por sus propios hijos, y esto es una justicia divina medida con precisión. El que destruyó hogares muere en su propio hogar. Esto recuerda el principio de medida por medida, midá keneged midá, ampliamente presente en la Escritura. Como está escrito en el profeta Abdías, como tú hiciste, será contigo. En términos prácticos para la vida diaria, no te obsesiones con la venganza. El Creador es justo. Tu tarea es caminar rectamente, confiar y actuar con integridad. La justicia divina no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta y siempre llega. Lingüísticamente el texto juega con contrastes entre la voz humana y la palabra divina. Las palabras de Sennacherib son ruidosas, arrogantes y repetitivas. La palabra de Dios es breve, firme y definitiva. Esto nos enseña a discernir. No todo lo que suena fuerte es verdad. La verdad divina muchas veces llega en calma, pero con autoridad absoluta. Finalmente, desde una perspectiva espiritual y personal, este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué hacemos cuando la presión llega hasta nosotros? ¿Confiamos en nuestras propias fuerzas o nos humillamos ante el Creador? ¿Escuchamos la voz del miedo o la voz de la promesa? Recordemos lo que dijo el Maestro Jesús:
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Esta victoria no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Así que hoy cada uno de nosotros tiene su propia carta de Sennacherib, su propia amenaza, su propia angustia. La enseñanza es clara. Extiende esta carta, esta amenaza delante del Altísimo. No huyas, no te desesperes, no te rindas. Ora, confía y espera. Porque el mismo Dios que defendió Jerusalén sigue actuando hoy. Y que podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Dice Salmo 4:8. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta explicación del capítulo 37 del libro profético de Isaías. Tenemos acá algunos más comentarios. Valu dice: buenísimo, muchísimas gracias, Valu, bienvenido. Dice Maximiliano, otra vez nos manda un comentario y dice: todo según su visión y lo que les pide su Elohim. ¿En qué momento el hombre tomará su lugar? Y ahí se corta el comentario. Bueno, mira, Maximiliano, nosotros consideramos que el ser humano no se puede gobernar a sí mismo. Todos los sistemas en los que el hombre se gobierna a sí mismo son desastrosos. Te puedo citar el comunismo, el capitalismo, las democracias, las monarquías. Todos los sistemas de gobierno, todos los sistemas religiosos han resultado en desastres. Todos han tenido cosas buenas, pero tienen muchas cosas malas, de modo que nosotros consideramos que guiarnos por la voluntad del Creador es la mejor manera de caminar en esta vida sin causar daño a los demás, tratando de evitar que nos causen daño a nosotros, tratando de vivir en la mayor prosperidad que podamos, una prosperidad que podamos lograr con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo de maneras legales, dentro del marco de las leyes humanas y pues para nosotros esa es la mejor manera de vivir, no el tomar nosotros nuestras propias decisiones, sino el dejarnos guiar por lo que el Creador nos pide. Y obviamente esto pues nos ha dado a nosotros muy buenos resultados y esperamos que la mayor cantidad de personas que se puedan pues también tengan estos resultados, porque queremos que más personas vivan pues lo mejor que se pueda en esta vida, en este mundo, en las condiciones en las que estamos. Y acá Betty dice: hola Betty, shalom, bienvenida. Bueno, ya terminamos la primera sección, la primera mitad de este servicio de la Haftará. Pasemos ahora al rezo de Modeani. Te agradezco todas las mañanas, Elio nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío, tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas te agradezco, por mis habilidades y mis vivencias. Quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre, poderoso Elio nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, Elio nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Valentina Giordano, chef, dice que te vaya bien. Muchas gracias, Valentina. ¿Eres chef? Qué bien, yo trabajé en hotelería mucho tiempo, muy ligado a restaurantes. Fui gerente, fui mesero, fui capitán de meseros, subgerente, nunca chef, no sé cocinar, pero siempre me ha gustado mucho todo lo de la hotelería. Ok, pasemos entonces a el segundo salmo de este servicio del día de hoy de la Haftará. Este es el Salmo capítulo 42.
en melancolía, heroína es mi fuerza y salvación, en él confío, mi única canción. Antes de pasar a la segunda lectura de la Haftará, Luis Eduardo dice, hola, también sigo la Torá, qué bueno Luis Eduardo, shalom, bienvenido. Bebote Guzmán dice, me encanta tu vida, muchas gracias, amigo. Shalom, bienvenidos a todos. Los domingos tenemos el servicio ya sea de la lectura de la Parashat, lectura de Haftará o el Midrash, el servicio de Midrash, los domingos a las 9 de la mañana en español. Aclaro porque tenemos otros servicios a lo largo de la semana. Los martes es en francés a las 8 de la mañana, los jueves es en inglés a las 8 de la mañana también, y los sábados a las 9 de la mañana es en portugués. Los domingos es cuando es en español. Si nos quieren acompañar todos los domingos, son bienvenidos. Maximiliano Patricio dice, consulta, dentro de su comunidad, ¿qué significa o qué pasaría con una persona que pueda hablar con... disculpa Maximiliano, cuando el texto es muy largo se corta, aquí me pone con y me puso 3 puntos suspensivos, ya no alcanzo a leer el final. ¿Me puedes escribir lo que faltó ahí, por favor? Para poderlo, para poderte responder. A ver, te espero tantito. Vamos a hacer el rezo para la siguiente lectura. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. No voy a comenzar la lectura, estoy esperando a que me escribas lo que faltó. La siguiente lectura será Haftará Mordejai, capítulo 9, versículos del 1 al 50. Vamos a esperar tantito a ver si... Si no, escríbemelo, comienzo la lectura y ahorita que lo termine, lo leo lo que faltó y ya te lo puedo responder. ¿Ok? Ok, perfecto. Comencemos entonces con la segunda lectura. Dice, también les dijo, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Elión con poder. En efecto, 6 días después, Yehoshua llevó consigo a Kefa, a Jacob y a Johanán y los hizo subir aparte a solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron brillantes, mucho más blancas que lo que pudiera blanquearlas ningún lavandero en la tierra. También se les apareció Eliahu con Moshe y estaba hablando con Yehoshua. Entonces Kefa intervino y le dijo a Yehoshua, Gabí, qué bueno que nos quedamos aquí. Así que levantemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliahu. Pero él no sabía lo que decían porque estaban sobrecogidos de terror. Entonces vino una nube que los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Pero de repente miraron alrededor y ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Yehoshua. Mientras bajaban del monte, Yehoshua les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta después que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y ellos se reservaron el asunto, comentando entre ellos mismos, ¿qué significaría aquello de levantarse de entre los muertos? Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Eliahu tiene que venir primero? Y él les dijo, en verdad, Eliahu viene primero y restaura todas las cosas, pero como está escrito sobre el Hijo del Hombre, que tiene que padecer mucho y ser menospreciado. Sin embargo, les digo que Eliahu vino ya, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito con él. Cuando llegaron donde los otros discípulos vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que argumentaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente lo vio, se sorprendió y corrieron hacia él para saludarlo. Y les preguntó, ¿qué argumentaban ustedes con ellos? Uno de la multitud le respondió, Gabí, te traje a mi hijo porque tiene un espíritu inmundo, y donde quiera que se apodera de él lo derriba.
echa espumarajos y cruje los dientes y se está consumiendo. Les hablé a tus discípulos para que lo expulsaran, pero no pudieron. Él respondió y les dijo: ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, enseguida convulsionó al muchacho, quien cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos. Yehoshua lo reprendió al padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Yehoshua le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yehoshua le dijo: sí puedes. Para el que tiene fe, todo es posible. Dice: inmediatamente el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, ¿ayuda mi poca fe? Dice: pero cuando Yehoshua vio a la multitud que se aglomeraba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y nunca más vuelvas a entrar. Entonces, clamando y convulsionándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Yehoshua lo tomó de la mano, lo enderezó y él se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Y él les dijo: este género no puede salir con nada sino con oración. Después de salir de allí, caminaban por Galil. Él no quería que nadie lo supiera, porque estaba impartiendo enseñanzas que eran para sus discípulos, y les decía: al Hijo del Hombre lo entregarán en manos de los hombres y lo matarán. Pero aunque lo matarán, resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta declaración y tenían temor de preguntarle. Luego llegaron a Kefarnahum, y cuando estuvo en la casa, les preguntó: ¿qué discutían entre ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque lo que habían discutido entre ellos por el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Yohanan le dijo: Rabí, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Yehoshua dijo: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está con nosotros. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque ustedes son del Mashiach, en verdad les digo que jamás perderá su recompensa. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino en el cuello y que lo echaran al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo 2 manos, ir al crematorio, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Te conviene más entrar cojo en la vida que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor es entrar con un solo ojo al reino de Elohim que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados para el fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Bendito eres tú, Elio nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Hasta aquí, entonces, esta lectura de la Haftará de Mordejai, capítulo 9. Muy bien, Maximiliano. Julio Romero dice Shalom. Shalom, Julio, bienvenido. Sí, acá es la continuación de lo que nos está escribiendo Maximiliano. Dice: dentro de su comunidad, ¿qué significa o qué pasaría con una persona que pueda hablar con un Elohim? Ok, no te sé decir, no hay una regla, digamos, que
que prohíba que alguien hable con un Elohim, aunque si tú buscas, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra Biblia está el libro de Enoc, y en el libro de Enoc hay una prohibición tajante a tener comunicación con los vigilantes o con los Elohim, porque ellos le revelan cosas a la humanidad que no deberían revelarles. No son precisamente cosas malas, pero son cosas secretas que no deberían de revelarles, y Dios los enjuicia, el Creador los enjuicia por haber revelado todas estas cosas. De modo que hay un precedente más o menos de que no se debe de hablar con ningún ángel o Elohim, aunque en el pasado, en las épocas bíblicas, era muy común esta comunicación. Llegaban los malajim, que eran los mensajeros, o lo que nosotros traducimos como ángeles, hablaban con las personas, les daban instrucciones. Obviamente estas instrucciones tendrían que ir en concordancia con lo que Dios ya nos ha enseñado, ¿no? Si llega alguien y te dice algo que es contrario a la Torá, contrario al Mesías o a los profetas, bueno, ya estaría de nosotros que le creamos o no, porque no debe de contradecir lo que nosotros ya entendemos que Dios nos ha dicho. Y dice acá Dicky que tengas un buen día. Muchas gracias, Dicky, bienvenido, shalom. Este bandido, esta pregunta me la han hecho mucho, pero no sé qué significa. Maximiliano dice, ya es tarde, para mí tengo muchos amigos Elohim, ok, pues no puedo decir que no, eso es cada quien. Alejandra Camacho dice, sensacional, muchas gracias. Maximiliano dice, me enseñan puras cosas buenas, pues qué bueno que te enseñan cosas buenas, eso es muy bueno. Ok, pasemos entonces ahora a la explicación a Derashá Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 50. Acerquémonos con corazón sincero a este pasaje profundo de Marcos capítulo 9, porque no es simplemente una narración, sino una revelación progresiva del reino de Dios dentro del alma humana, una llamada urgente a la transformación interior, una confrontación directa con nuestro ego, con nuestras dudas y con nuestra manera de vivir cada día delante del Creador. El pasaje comienza con una afirmación que estremece. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Esto no es una promesa lejana, es una realidad espiritual presente. El reino no es solo futuro, es una experiencia que irrumpe en la vida de quien tiene ojos para ver. Como está escrito, el reino de Dios está entre ustedes. Eso dice Lucas 17:21. Aquí aprendemos una enseñanza esencial. La vida espiritual no se trata solo de esperar, sino de percibir. El problema no es la ausencia de Dios, sino la falta de sensibilidad que tenemos en nuestros corazones. Y entonces suben a un monte alto y ocurre la transfiguración. Rabí Yehoshua, o el Maestro Jesús, se transforma delante de ellos, sus vestiduras resplandecen y aparecen Moisés y Elías. Este momento conecta toda la escritura, la Torá representada por Moisés, los profetas representados por Elías y la plenitud de la revelación representado por el justo Maestro Jesús. Es un Hekeish profundo, la verdadera comprensión del Eterno. No se fragmenta, la Torá, los profetas y las enseñanzas del Mesías están en unidad. Como está escrito, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno solo. Este es el Shema Israel, que está en Deuteronomio 6:4. La revelación también es una. Pedro, sin comprender del todo, propone hacer 3 tiendas o 3 enramadas, es decir, que las hacían con ramas de árboles. Esto refleja una tendencia humana, el querer contener lo divino en estructuras. Pero la voz celestial corrige, este es mi Hijo amado, a él oigan. Aquí hay una enseñanza alágica clara, escuchar es más importante que construir. En la vida moderna muchos construyen proyectos religiosos, pero pocos escuchan verdaderamente a Dios. La obediencia comienza en la escucha atenta. Desde una perspectiva psicológica, este evento muestra el conflicto entre experiencia espiritual y comprensión humana. Los discípulos ven, pero no están entendiendo. Esto nos enseña paciencia.
No todo lo que Dios revela se comprende de inmediato. Como dice Job, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, dice Job 26:14. Al descender del monte se encuentran con el caos. Un padre está desesperado, un hijo atormentado, y los discípulos son incapaces de ayudarlo. Este contraste es poderoso, del monte de la gloria al valle del sufrimiento. Así es la vida espiritual auténtica. Tiene sus altas y sus bajas. No se trata de permanecer en experiencias elevadas todo el tiempo, sino de llevar la luz a la oscuridad del mundo. El Padre dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Yehoshua responde, si puedes creer, porque el que cree todo le es posible. Aquí hay una clave espiritual y práctica. La fe no es una emoción, es nuestra disposición, la disposición de nuestra alma. No significa ausencia de dudas, por supuesto que podemos dudar, porque el mismo Padre clama, yo creo, ¿ayuda mi poca fe? Dice, esta es una de las oraciones más honestas de toda la Escritura. Y nos enseña que la fe auténtica no es perfecta, pero sí es sincera. Desde el alajá práctica, cuando te sientas débil en la fe, no te alejes, ora con honestidad. El Creador responde a la verdad del corazón, no a las apariencias. Como enseña el Salmo, cercano está Adonai a los quebrantados de corazón, dice Salmo 34:18. Luego Yehoshua enseña que ciertos espíritus solo salen con oración y ayuno. Esto establece una disciplina espiritual clara. Hay niveles de lucha que requieren mayor consagración. En la vida moderna esto se traduce en autodisciplina, tiempo apartado, control del cuerpo, enfoque del alma. No todo se resuelve con palabras, algunas batallas requieren una profundidad espiritual. Después el maestro anuncia su sufrimiento, pero los discípulos no entienden y temen preguntar. Aquí vemos un problema humano persistente, el miedo a confrontar lo que no entendemos. A veces, por temor a parecer tontos, evitamos preguntar y así se nos va el tiempo y nunca comprendemos las cosas. En lugar de preguntar, evitamos. Esto genera ignorancia espiritual. Recordemos que una cosa es ser ignorante porque no tenemos acceso a esa información. Todos somos ignorantes, decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, solamente que no ignoramos las mismas cosas. Y otra cosa es tener la información a nuestra disposición y no obtenerla porque no queremos. Ben Sira enseña, el que teme preguntar, teme aprender, dice Ben Sira 20:18. La vida espiritual requiere humildad intelectual. Luego surge una discusión entre ellos. ¿Quién es el mayor? Esta discusión es muy común entre los apóstoles. Yehoshua responde con una revolución ética. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esto invierte completamente los valores del mundo. En términos prácticos, la grandeza no se mide por posición, sino por servicio. En casa, en el trabajo, en la comunidad, el que sirve, ese es el más elevado, según el Maestro Jesús. El Maestro toma un niño y lo pone en medio de ellos. Esto es profundamente simbólico. El niño representa humildad, dependencia, inocencia, pureza. Como dice el Salmo, como un niño destetado está mi alma, dice Salmo 131:2. La enseñanza es clara. Sin humildad, sin inocencia, sin pureza, no hay acceso al reino. Más adelante se presenta a alguien que expulsa demonios en el nombre del Maestro, pero no es parte del grupo, y los discípulos quieren impedirlo. Yehoshua responde, el que no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Aquí hay una enseñanza comunitaria vital, no monopolizar la obra de Dios. El Creador actúa más allá de las estructuras religiosas. Esto es crucial hoy, evitar el sectarismo, reconocer la obra sincera aunque no sea idéntica a la nuestra. Luego vienen palabras fuertes sobre el tropiezo. Al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que le aten una piedra de molino y lo tiren al agua. Esto no es una exageración, es una advertencia, una ética radical. En términos alágicos, nuestras acciones tienen un impacto.
En la vida diaria eso implica responsabilidades en lo que enseñamos, decimos y modelamos, especialmente ante los vulnerables. Y luego el lenguaje simbólico, cortar la mano, cortar el pie, sacarse el ojo si te hacen caer. No es literalismo físico, sino urgencia espiritual. Puede ser que haya gente que malinterprete esta enseñanza como lo del ojo por ojo de la Torá, que ha sido muy malinterpretado. El ojo por ojo de la Torá no indicaba que si alguien te sacaba tu ojo, tú tenías que sacarle el ojo a él en venganza. Ojo por ojo tenía que ver con una compensación justa. Es decir, si tú por tus acciones se me murió una vaca, por decir, eran problemas agrícolas del tiempo, tú tienes que darme una vaca o me tienes que pagar el dinero que costaba la vaca, porque yo tengo que recibir una compensación justa. Esto de cortarse una mano, cortarse un pie o sacarse un ojo, es igual, no es algo literal. Lo que te está diciendo, si algo tan importante para tu vida como un ojo, una mano o un pie te estorba para la vida eterna, córtatelo. Saca tu ojo, corta tu mano, corta tu pie. Mejor es entrar manco, cojo o ciego, tuerto al reino de Dios que no entrar en lo absoluto. Es un llamado a eliminar todo aquello que nos aleja del camino. En términos prácticos, estos son nuestros hábitos, nuestras relaciones y nuestros pensamientos. Como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. La referencia al fuego no se apaga, conecta con Isaías 66:24, mostrando la consecuencia de una vida sin corrección. Pero el énfasis no es el castigo, sino la advertencia amorosa. Cambia ahora, mientras hay tiempo. Finalmente, tienen sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. La sal preserva el sabor y purifica. Espiritualmente es la sabiduría interior, la integridad y la constancia. Sin sal, la vida se corrompe. Con sal hay equilibrio. Amigos, este capítulo nos lleva desde la gloria hasta la responsabilidad, desde la revelación hasta la acción. Nos enseña que la fe auténtica no es espectáculo, sino una transformación. No es orgullo, sino servicio. No es teoría, sino práctica diaria. Así que hoy cada uno debe preguntarse, ¿estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios, la voz del Mesías, de los profetas, de la Torá? ¿Estoy sirviendo o estoy buscando que me sirvan? ¿Estoy eliminando lo que me hace caer o lo justifico diciendo, así soy, qué quieren que haga, así es la vida? ¿Estoy viviendo el reino hoy y ahora o estoy esperando a que llegue en el futuro? Y recordemos, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, dijo el Maestro en Lucas 16:10. Que el Eterno nos conceda un corazón humilde, una fe sincera y una vida alineada con su voluntad. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta explicación, esta derashá del capítulo 9 del libro bíblico de Marcos. Déjenme ver si hay aquí algún otro comentario. JL Clip nos pone puras H's, no sé qué significa. Rosalind Stark dice saludos. Saludos Rosalind, bienvenida al en vivo. Astuti Iskandar, que tengas un buen día, muchísimas gracias. Astuti, bienvenida al en vivo. Güero dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el rabino David Yosef, bienvenido. Y luego puso Oli, ¿y dónde vives? Yo vivo en México, yo soy mexicano. Ok, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el en vivo, ya estamos casi terminando. Vamos a pasar a nuestro rezo final. Perdón, casi tumbo aquí todo. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has amado tanto que nos diste la vida y la oportunidad de conocerte y adorarte. Ayúdanos para que nuestros pensamientos y acciones estén enfocados en todo el día en tus mitzvot. Extiende nuestra vida cada día para poder seguirte adorando. Todo cuanto has prometido se ha cumplido. Solo tú profetizas y cumples. Sigue dándonos vida para ver el cumplimiento de todas tus promesas.
Guíanos por encima de quienes nos quieren hacer daño y ayúdanos a superar los obstáculos de la vida. Venga a quienes sufren por causa de gente malvada. Ayúdalos a salir de sus problemas. Haz milagros delante de nuestros ojos y sálvanos en todo momento. Gobierna sobre mi familia porque solo tú tienes el derecho a reinar sobre la humanidad y solo tú nos gobiernas con justicia y misericordia. Aleja de nosotros los golpes de los enemigos, las enfermedades, las guerras y cualquier cosa que pueda hacernos sufrir o morir. No permitas que pasemos hambre o que caigamos en miseria. Haznos descansar tranquilamente esta noche y bendícenos con la oportunidad de volver a despertar mañana temprano. Alabado seas, el de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora a el salmo final de este servicio. Acá dice A7, ¿qué tipo de anime te gusta? No soy muy asiduo a ver anime, he visto muy poquitos. Luis Eduardo dice, abres ventanas también. Disculpa, no entendí, Eduardo. Esta es una ventana, por eso se ve la luz del sol. Está cerrada porque no quiero que entre el aire aquí a tumbar todo. Pero no sé si lo dices en otro sentido. Bueno, pasemos entonces a el salmo final de este servicio de la lectura de la Haftará. Este es el Salmo 43, capítulo 43. Dice Luis Eduardo que si das ventana para subir y compartir el live. No en los servicios que ya tengo programados, porque es un servicio religioso, pero en otro momento, claro que sí, puedo compartir live contigo. Muchísimas gracias por la invitación y sería un placer hacerlo. Entonces nos ponemos de acuerdo si quieres. Yo ya te di seguir, te estoy siguiendo acá en Kuwait y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y otro día, en otro horario que no sea el servicio religioso, compartimos un en vivo. Gracias por la invitación, Luis Eduardo. Ok, después de este salmo vamos a pasar a las bendiciones finales. Elion yevarech v'yishmor etchem kulchem, yair Elion panav alechem v'chunechem, yizah Elion alechem tzilo v'yiten lachem shalom amen. Muchas gracias por acompañarnos en este servicio de la lectura de la Haftará de los profetas. Les recordamos que el próximo Rosh Hodesh Sivan será el próximo 16 de mayo de 2026, dentro de 13 días. Esa noche les invitamos a celebrar tocando el shofar, compartiendo una comida especial y recitando la oración de Musaf. Los invitamos también a suscribirse a nuestras cuentas de redes sociales para estar al tanto de todos nuestros servicios religiosos. Este servicio se transmitió simultáneamente en diversas plataformas.
los animamos a ver nuestro contenido grabado, a darle like, a darle me gusta, a comentar y a compartir. Si desean apoyarnos de alguna manera con un donativo, pueden hacerlo en la cuenta SPAY que aparece en la información en nuestras redes sociales o contáctenos directamente por mensaje para conocer diferentes maneras de apoyarnos. Les invito a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, para nuestros servicios religiosos dedicados al Creador en español. Les garantizo que su semana adquirirá una nueva dimensión después de participar en nuestros servicios. Permítanme hacerles algunas preguntas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Deseas agradar a tu Creador? ¿Deseas conocer el plan de Dios para ti? ¿Aspiras a una vida más plena y feliz? ¿Deseas el bienestar de tu familia? Todo esto está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso te invito a unirte a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana para el servicio de adoración al Creador en español. Nuestra comunidad de Bionita está conformada por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. De hecho, no necesitas renunciar a tu fe o a tu religión para estar aquí cada domingo con nosotros. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente quiero compartir contigo lo que he descubierto a lo largo de muchos años de estudio de la Biblia, cómo esto ha transformado mi vida y cómo puede transformar la tuya también. Sin importar la magnitud de nuestros problemas o desafíos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta y yo estoy dispuesto a ayudarte a retornar a Él. Recuerda que todos somos creación de Dios, todos vivimos en el mismo mundo, por lo que aquí nadie de nosotros es adversario ni enemigo, todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja a todos. Shalom, y Shavua Tov.